Estado Islámico masacra a otros 300 kurdos. Irak revela ataques inminentes contra Nueva York y París. Reinstauran gobierno de unidad en Gaza. Ante la ONU, presidente de Irán arremete contra Occidente. Renuncia el secretario de Justicia de Estados Unidos. Cataluña avanza en su referendo. Miles de afectados por inundaciones en Texas. Francia endurece sus leyes contra el tabaco. 1 millón de personas en cuarentena por ébola. Liberan mosquitos con bacteria contra el dengue. Papa ordena destitución de obispo en Paraguay. Apple retira su nuevo sistema operativo por fallas. Valencia da la sorpresa en la Liga Española. Después de 86 días, Nadal vuelve a las canchas para ganar. Revelan nuevas fotos íntimas de las famosas. Muy buenas noches, bienvenidos a CMI Mundo. Comenzamos con la campaña de terror de la organización autodenominada terrorista Estado Islámico, que hoy hizo una escalofriante presentación de un video en el que ejecutó a cerca de 300 kurdos. Las imágenes fueron condenadas por la comunidad internacional. Las imágenes muestran cómo miembros del Estado Islámico obligan a cientos de kurdos a correr largos trayectos casi desnudos en temperaturas extremas en el norte de Siria. Las autoridades indicaron que la masiva captura de kurdos se dio después de la operación en donde las unidades de protección del pueblo, apoyadas militarmente por los países de la coalición que luchan contra el Estado Islámico, intentaban recuperar las zonas en el norte de Siria tomadas por los yihadistas. Entre tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos indicó que la masiva huida de kurdos se da después de que el grupo yihadista Estado Islámico se tomara más de 100 aldeas en la ciudad de Kobani, al norte del país. De igual forma, el organismo de derechos humanos señala que actualmente los combates entre tropas kurdas y el Estado Islámico se han trasladado a la ciudad de Dama, en la provincia de Al-Asaka, al norte de Siria. Entre tanto, el director del FBI, James Comey, indicó que ya se tiene identificado al miembro del Estado Islámico que ha asesinado brutalmente a los periodistas James Foley, Steven Sotloff y David Haynes. Aunque indicó que por el momento no se revelará su identidad, aseguró que se trata del mismo individuo en los 3 casos. Por otra parte, el gobierno de Turquía ha habilitado al menos 12 corredores para que cientos de miles de sirios lleguen a su territorio. Miembros de organizaciones internacionales y locales atienden a los más de 200.000 ciudadanos sirios que llegan al territorio, abasteciéndolos de alimentación y de cuidados médicos. La ACNUR ha alertado que el número de ciudadanos sirios que se movilizan hacia las regiones del sureste de Turquía podrían aumentar a 400.000 debido a la avanzada yihadista. El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, disparó las alarmas en Estados Unidos y Europa tras revelar que la inteligencia de su país tiene serios indicios de que hay planes para realizar inminentes ataques contra los metros de Nueva York y de París. El mandatario reveló que el autodenominado Estado Islámico estaría detrás de un macabro plan para atentar contra las líneas subterráneas en Estados Unidos y Francia. Al-Abadi señaló además que las fuerzas de inteligencia tienen identificados a varios individuos en su territorio, quienes aparentemente pertenecerían a células del Estado Islámico y a quienes se les ha interceptado comunicaciones que revelan información creíble sobre la inminente amenaza terrorista. Aunque Washington no ha confirmado dicho complot, la Casa Blanca indicó que revisará la información de manera detallada con los socios iraquíes para tomar medidas al respecto. Sin embargo, como mecanismo preventivo, la seguridad en las principales estaciones del metro de Nueva York se ha intensificado debido a que el sistema de transporte masivo siempre ha sido considerado como un claro objetivo terrorista. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, indicó que su país se encuentra concentrado en destruir la amenaza del Estado Islámico y celebró el apoyo internacional en la lucha contra el terrorismo. La policía británica capturó a un reconocido clérigo radical islámico junto con otras 9 personas por temas relacionados con terrorismo. Koudari, de 47 años de edad, fue capturado luego de que se realizaran investigaciones sobre la posible militancia del clérigo y los otros sospechosos a una organización ilegal que fomentaba el terrorismo. Scotland Yard señaló que se han realizado al menos 20 operativos en viviendas en búsqueda de otras personas señaladas también de participar en actividades terroristas. Las autoridades señalaron que el discurso del reconocido religioso incluye mensajes de odio hacia Occidente e incitan a los miles de seguidores a levantarse en armas.
Khodari ya había estado en la mira de la justicia británica, sin embargo, sus estudios en leyes y derecho impidieron que en repetidas ocasiones fuera detenido y acusado por su discurso guerrerista. Con respecto a los demás capturados, las autoridades evitaron revelar sus identidades, pero señalaron que se encuentran entre los 22 y los 50 años de edad y que están siendo interrogados en diferentes comisarías policiales en el centro de la ciudad de Londres. Las capturas se dan en el marco de una operación especial contra el crimen después de que el gobierno británico elevara la amenaza terrorista de sustancial a severa debido a serios informes que revelarían que al menos 500 ciudadanos ingleses habrían viajado a Irak y Siria para unirse a las filas de los grupos yihadistas islámicos. El presidente iraní Hassan Rouhani arremetió contra Occidente en el discurso pronunciado en el segundo día de la Asamblea General de la ONU. El mandatario aseguró que hay estados que propician la creación de grupos extremistas en Medio Oriente. Cientos de personas protestaron afuera de la sede de Naciones Unidas para denunciar los abusos del régimen iraní. افراطیگری مسئله جهانی است. برخی از کشورها در پیدایش آن مؤثر بوده و در مبارزه با آن ناکام. El presidente Rouhani indicó que los errores estratégicos de Occidente han producido que numerosos grupos terroristas y extremistas se refugien en Medio Oriente. غرب ستیزی امروز فرزند استعمارگری دیروز است. غرب ستیزی امروز واکنش به نژاد پرستی دیروز است. El mandatario señaló que Estados Unidos está cometiendo un nuevo error al bombardear a los yihadistas porque solo lo hace con el fin de demostrar su hegemonía mundial. همه آنان که در ایجاد و تقویت این گروه‌های تروریستی نقش داشته‌اند باید به اشتباهات خود. Rouhani indicó que busca cerrar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear que adelanta su país. راه حل درست برخورد با این مسئله مهم نه از بیرون بلکه با محوریت و ابتکارات درونی و البته همکاری‌های بین‌المللی قابل تصور است. مللی را Mientras que el dirigente iraní pronunció su discurso, cientos de personas protestaron afuera de la sede de las Naciones Unidas, asegurando que el gobierno de Rouhani ha cometido numerosos abusos contra los derechos humanos. In the last year, the Iranian regime has executed at least 1,000 of its own citizens, many of them in public, and almost none of them after a fair trial. Los manifestantes también denunciaron que el gobierno iraní ha apoyado al gobierno sirio en sus violentas represiones y ataques contra la población civil. Y 7 personas perdieron la vida y más de 20 resultaron heridas tras un doble atentado con carrobomba en el sur de Bagdad, la capital de Irak. El primer vehículo estalló cerca de la sede del gobierno local de la ciudad y causó la muerte de 3 civiles y heridas graves a otros 15. Mientras que el segundo carrobomba fue detonado cerca de un hospital en esa misma zona, dejando 2 muertos y 7 heridos. De acuerdo con las autoridades, los atentados causaron también fuertes daños a edificios cercanos y vehículos que se desplazaban por esa zona de la capital. Por el momento, la zona permanece cercada para evitar nuevos ataques. En el tercer día de bombardeos estadounidenses contra puntos estratégicos del autoproclamado Estado Islámico en Siria, la coalición internacional atacó varias refinerías del este del país que estaban en manos de los yihadistas, mientras que el ejército sirio recuperó el control de la localidad de Adra, una de las zonas industriales más importantes. U.S. military forces and partner nations, including the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, attacked 12 ISIL-controlled modular oil refineries. El Pentágono confirmó los bombardeos en los que participaron 10 aviones de la coalición y 6 de Estados Unidos. En los ataques fueron usadas 41 bombas de precisión y en ellos fueron dados de baja 14 yihadistas y 5 civiles. We are trying to remove the means through which this organization sustains itself. That's the goal. De acuerdo con analistas internacionales, el golpe contra las refinerías puede afectar fuertemente a los yihadistas, pues las instalaciones producen entre 300 y 500 barriles de petróleo refinado diarios, que son vendidos por contrabando y financian las actividades de los radicales. If it's in the range of $2 or $3 million a day, that's a huge amount of money for a terrorist group. Por su parte, el ejército sirio indicó que recuperó el control de la localidad de Adra en el norte del país, una de las zonas industriales más importantes de Siria. Los oficiales sirios anunciaron que el triunfo se produjo tras fuertes enfrentamientos con radicales del Frente al-Nusra.
Durante la jornada, el gobierno francés abrió la puerta a unirse a los bombardeos contra objetivos del Estado Islámico en Siria. Por su parte, el gobierno de Reino Unido pidió al Parlamento que permita que el país se una a los bombardeos de la coalición en Irak, argumentando que los yihadistas son un claro riesgo para la integridad territorial iraquí. Y también en Oriente Medio, el movimiento político palestino Al-Fatah y el islamista Hamas llegaron a un acuerdo para construir un gobierno de unidad nacional en la Franja de Gaza y en Cisjordania. El pacto alcanzado durante las conversaciones adelantadas en el vecino Egipto significa la unificación de las instituciones de seguridad y la creación de una comisión supervisada por el gobierno para poder reconstruir la Franja de Gaza. اتفاق على إزالة كل العقبات أمام حكومة التوافق الوطني وسيكون هناك تشكيل لجنة متابعة من حركتي حماس وفتح وأيضا بقية فصائل العمل الفلسطيني حتى تشكل هذه اللجنة متابعة. El ejército de Myanmar liberó a más de 100 niños que habían sido reclutados para pertenecer a las filas de las Fuerzas Armadas. Dicha liberación hace parte del acuerdo pactado entre el gobierno y las Naciones Unidas hace 2 años. Ellos son los 109 menores que a partir de hoy podrán seguir adelante y vivir como lo que son, niños y jóvenes, luego de que el ejército los liberara tras ser reclutados. This is the largest release ever since the signing of the plan. And we've been also very happy to notice that we've seen an acceleration in the release of children and young people, especially over the last 11-12 months. La última liberación de un grupo de niños soldados fue el pasado agosto, cuando el ejército devolvió a 91 jóvenes. Con este acuerdo firmado hace 2 años entre el gobierno y las Naciones Unidas, el ejército pretende profesionalizar a sus soldados. Pero la presencia de niños puede bloquear la cooperación militar con los países que pueden proporcionar esta ayuda. Myanmar ha estado por años en la lista de los países en donde los niños son reclutados tanto por las fuerzas gubernamentales como por los rebeldes. The larger numbers of underage recruit is happening. Is in Tatmadaw versus smaller armies from non-state actors. De acuerdo con las Naciones Unidas, el reclutamiento continúa principalmente en las regiones de Yangon y Mandalay, pero a un ritmo disminuido, y se estima que la mayoría de los jóvenes provienen de familias pobres que buscan con el ingreso de su hijo una entrada económica. Y volvemos a Europa. El presidente de Ucrania hizo importantes anuncios en cuanto a la actual situación en el este del país. Primero aseguró que la tregua con los rebeldes parece estar funcionando y segundo dio a conocer una serie de reformas con miras al ingreso de ese país a la Unión Europea en el 2020. Ucrania está a un paso de lograr la paz, según el presidente Petro Poroshenko. Я не маю жодного сумніву, що мій мирний план спрацює. Я не маю жодного сумніву, що головна, найбільш небезпечна частина війни вже в минулому, дякуючи героїзму українських воїнів і українських солдат. El mandatario señaló que la tregua pactada con los prorrusos en el este del país empieza a dar resultados, pues este miércoles no se reportaron combates. Sin embargo, en las últimas horas se escucharon disparos en la región de Donetsk. Entre tanto, Poroshenko advirtió que su gobierno no reconocerá las elecciones legislativas que se celebrarán en las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk el próximo 2 de noviembre si no son supervisadas. También anticipó que pondrá en marcha un programa de reformas llamado Ucrania 2020 que permitirá en 6 años presentar la solicitud de ingreso a la Unión Europea. Антикорупційна реформа, оновлення влади та бюрократичного апарату. Перше – судова реформа. Перше – реформа правоохоронних органів. Перше – децентралізація та реформа державного управління. Перше – податкова реформа. Los separatistas hallaron más cuerpos en fosas comunes de Donetsk, los cuales pertenecerían a militares ucranianos, milicianos e incluso civiles. Estos hallazgos han llevado a Rusia a denunciar supuestos crímenes de guerra contra civiles cometidos por las fuerzas gubernamentales ucranianas durante los combates con las milicias prorrusas. Después de 6 años en el cargo, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, se va. El presidente Obama lo acompañó durante este anuncio y destacó la trayectoria de Holder, quien se convirtió en la primera persona de raza negra en ocupar la silla del Departamento de Justicia. Holder es uno de los 3 miembros del primer gabinete de Barack Obama que permanece desde que fue elegido en 2008. Amigo cercano del mandatario, es conocido por su devota lucha a favor de los derechos civiles. Thanks to his efforts, since I took office, the overall crime rate and the overall incarceration rate have gone down by about 10%.
That's the first time that they've declined together at the same time in more than 40 years. Su renuncia no tiene efecto inmediato, ya que permanecerá en el cargo hasta que Obama nomine a otra persona y consiga la aprobación del Senado. I come to this moment with very mixed emotions. Proud of what the men and women of the Department of Justice have accomplished over the last 6 years, and at the same time, very sad that I will not be a formal part of the great things that this department and this president will accomplish over the next 2. Holder fue en muchas ocasiones la voz más liberal de Obama, a quien elogió durante este acto. I want to thank you, Mr. President, for the opportunity that you gave me to serve and for giving me the greatest honor of my professional life. Defensor de regular más las armas en el país, el derecho al voto y tratar a los sospechosos de terrorismo en tribunales civiles, Holder ha sido la mano derecha de Obama en una de las carteras más importantes del país. Según fuentes de la Casa Blanca, Holder aún no tiene claro su futuro, pero le gustaría encontrar una manera de restablecer la confianza entre las fuerzas de la ley y las minorías. Y hay emergencia en el estado de Texas, en el sur de los Estados Unidos, por las grandes inundaciones que se han provocado y las incesantes lluvias de los últimos días. Miles de personas han tenido que ser evacuadas y cientos de viviendas se han visto afectadas. Las fuertes corrientes de agua han impedido el tránsito en principales vías, generando caos vehicular. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Lubbock, en el norte de Texas, han desplegado un fuerte esquema de emergencia para rescatar a los damnificados que han quedado atrapados en vehículos que son también amenazados por las fuertes corrientes. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que no se descarta el incremento de las lluvias en las próximas horas, por lo que las autoridades locales se mantienen reunidas para fijar planes estratégicos para hacer frente a las inundaciones que se presentan. La acumulación de agua ha generado el corte de energía eléctrica en algunas zonas residenciales y algunas viviendas amenazan con desplomarse debido a la inestabilidad del terreno. Las autoridades indicaron que los ductos de desagüe se encuentran tapados por la acumulación de palos y desperdicios que arrastran las corrientes de agua. En España, el gobierno de la Generalitat de Cataluña convocará oficialmente este sábado su consulta soberanista para el próximo 9 de noviembre. Así lo dejó saber a los medios españoles el presidente del gobierno autónomo catalán, Artur Mas, quien confirmó además la promulgación del referendo. Este anuncio llega luego de que la semana pasada el Parlamento de la Generalitat aprobó el marco legal para que la consulta pudiera ser convocada. Se espera que tras este anuncio el gobierno central español presente un recurso ante el Tribunal Constitucional para tumbar el referendo independentista, apoyando el argumento de que la Carta Magna expone a España como una patria común e indivisible. A pesar del anuncio de Air France de frenar definitivamente los planes de desarrollar su filial de bajo costo Transavia, los pilotos continúan con la huelga que hoy cumple su 11º día. El gobierno francés hizo un llamado a los pilotos para levantar el paro, que ha sido el más largo desde 1998. Sin embargo, el principal sindicato de la compañía indicó que por el momento la huelga continuará. Aunque se espera que las conversaciones entre ambas partes se reanuden durante la jornada, la compañía aérea indicó que probablemente mañana se cancelen el 58% de los vuelos. En Francia, el gobierno anunció que va a establecer una cajetilla de cigarrillo común para todas las marcas con el fin de reducir el consumo de tabaco. El ejecutivo galo no anunció la fecha en la que entraría en vigor esta medida, que funciona en Australia desde el 2012. Desde entonces, en ese país han bajado las ventas de cigarrillos y el consumo entre personas de más de 14 años. Francia también va a prohibir fumar en lugares públicos donde haya niños, así como en los vehículos que transporten a menores de 12 años. Los vendedores de cigarrillos franceses criticaron estas normas porque aseguran que van a tener menos ingresos. Y nos vamos a África. El gobierno de Sierra Leona puso en cuarentena a más de 1 millón de personas para combatir el virus del ébola, que ya ha matado a cerca de 600 personas en ese país. Precisamente hoy el presidente Obama criticó a la comunidad internacional por no hacer los esfuerzos necesarios para frenar esta enfermedad. 3 provincias son las afectadas por esta cuarentena. Se trata de Porloco, Bombali y Moyamba, que se suman a otros 2 distritos que desde hace un mes permanecen aislados. En total, contando las más de 1 millón de personas que desde hoy están bajo cuarentena, hay aproximadamente 2 millones de ciudadanos en estas condiciones, lo que supone 1/3 de la población de Sierra Leona.
The isolation of districts and chiefdoms will definitely pose great difficulties for our people in those districts. But the life of everyone and the survival of our country takes precedence over these difficulties. Según anunció hoy la Organización Mundial de la Salud, el brote de ébola en África Occidental ha matado ya a 2.917 personas, de las cuales casi 600 están en Sierra Leona. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió en las Naciones Unidas que no se están tomando las medidas suficientes para combatir lo que, según él, puede causar una catástrofe mundial. We are not moving fast enough. We are not doing enough. Right now, everybody has the best of intentions, but people are not putting in the kinds of resources that are necessary to put a stop to this epidemic. Mientras tanto, en Estados Unidos fue dado de alta Rick Sacra, el médico que se contagió del ébola en Liberia. Paradójicamente, en España murió el misionero repatriado desde Sierra Leona la semana pasada después de contraer el virus. En Brasil, un grupo de científicos liberó en Río de Janeiro a más de 10.000 mosquitos infectados con una bacteria. Se trata de la bacteria Wolbachia, presente en el 60% de los insectos del mundo e inofensiva para el ser humano, la cual impide que los mosquitos contraigan dengue y por lo tanto lo transmitan a las personas. Se espera que las nuevas generaciones de estos insectos hereden la bacteria y poco a poco aumenten su porcentaje en el ambiente. Durante los próximos 3 o 4 meses se liberarán semanalmente 10.000 mosquitos para ver los resultados en 5 años. El experimento ya fue aplicado en regiones de Australia, Indonesia y Vietnam. Y de Brasil al vecino Paraguay, el Papa Francisco destituyó a un obispo en ese país que protegió a un sacerdote pederasta. Se trata del obispo Rogelio Ricardo Livieres de la Ciudad del Este, que es la segunda más importante del país, quien está acusado de malversación de fondos y de encubrir los abusos sexuales de un sacerdote argentino en los Estados Unidos. Livieres, quien en el pasado se había negado a renunciar, deberá enfrentar un juicio en el Vaticano. El pasado martes, el Papa había ordenado el arresto del exnuncio vaticano Joseph Belosovsky, acusado de abusar de menores durante el 2008 y el 2013 en la República Dominicana. Hacemos una pausa comercial, quédense con nosotros. Al regreso les contamos quién es el nuevo líder en España. ¿Qué hacía Sofía Vergara visitando a su ex? Se los cuento después de comerciales. Buenas noches. Conectémonos al mundo web con esta noticia. El gigante Apple ha vivido unos días grandiosos en ventas y número de descargas de su nueva actualización de iOS 8. Sin embargo, los problemas también persisten. Y eso lo demuestra el aluvión de críticas en las redes sociales contra el iPhone 6. La última piedra en el zapato para la empresa de la manzana es la actualización del sistema operativo iOS 8.0.1, que al parecer presenta varias fallas. Apple tuvo que disculparse con sus usuarios, incluso el portavoz de la compañía le pidió a los clientes que volvieran a instalar en sus teléfonos la versión original. Uno de los principales retos para las empresas de software y los fabricantes de dispositivos móviles es la seguridad. Wyoming, una empresa canadiense, desarrolló esta pulsera inteligente que reconoce el patrón eléctrico generado por la actividad cardíaca para convertir estos impulsos en una contraseña para nuestros dispositivos. Naimi sustituye las contraseñas tradicionales por latidos del corazón para así eliminar la necesidad de escribir una clave. La pulsera inteligente usa un sensor de electrocardiogramas para reconocer el ritmo cardíaco individual y así desbloquear de forma automática todos nuestros dispositivos electrónicos. Si usted es los que lucha contra su despertador en las mañanas, esta aplicación es perfecta. Wakey Up fue creada por un diseñador armenio para ayudar a todos aquellos perezosos amantes de posponer la alarma. Con solo registrarse e indicar la hora a la que necesita despertarse, un extraño de cualquier parte del mundo lo va a llamar para levantarlo de la cama. Esta alarma se configura a través de la aplicación y la llamada dura 60 segundos hasta que se corta automáticamente. El usuario tiene que confirmar que se despertó para no seguir recibiendo llamadas de extraños. Y miren este increíble gadget, se llama Chargeboard, un monopatín construido en Alemania que cuenta con un puerto de carga y de conexión para el iPhone, también un set de parlantes para así convertirse en el perfecto equipo de sonido portátil.
Esta patineta inteligente acumula energía mientras se va en el paseo. El creador de Chargeboard afirmó que una hora de paseo equivale a la carga completa del teléfono. Esto es tecnología sustentable al alcance de todos. Los pequeños integrantes de este equipo de fútbol americano en Estados Unidos estaban muy emocionados de poder celebrar el triunfo en el primer partido de la temporada, cuando miren lo que les pasó. Eso es todo por ahora en el Mundo Web. Nos vemos mañana y los dejo con Santiago Uribe y todas las noticias del deporte. Gracias, Estefanía. Bienvenidos todos ustedes a los deportes, como siempre en CMI Mundo. El Valencia es el nuevo líder del fútbol español, esto tras la quinta fecha de la Liga BBVA y ocurre, por supuesto, tras la victoria 3-0 contra el Córdoba en Mestalla. En Mestalla, el Valencia recibía al recién ascendido Córdoba en busca del liderato de la Liga. El primer gol llegó a los 22 minutos de la primera parte en una descolgada por derecha de Feghouli que cabeceó magistralmente Paco Alcácer. 4 minutos después, quien apareció para estirar diferencias fue Luis Gallá. El juvenil aprovechó el rebote para castigar de zurda y poner el 2-0. Finalmente, el argelino Feghouli a los 73 puso el 3-0 definitivo para que el Valencia llegue a 13 puntos y le arrebate el liderato al Barcelona en España. Ahora hablamos de la cuarta fecha de la Serie A en Italia, donde Udinese ganó 3 puntos muy importantes como visitantes en el Olímpico de Roma, esto ante la Lazio. Luis Fernando Muriel, el delantero colombiano, estuvo presente, pero lamentablemente salió lesionado. El Udinese visitaba en la capital italiana la Lazio con el objetivo de no perderle pisada a los líderes Juventus y Roma y con el colombiano Luis Fernando Muriel entre los titulares. El único gol del encuentro llegó a los 26 minutos de la primera parte. La jugada la inició Muriel, quien abrió a la derecha para Whitmer y este metió un pase rasante para que el francés Cyril Theroux venciera la resistencia de Marchetti. Las malas noticias para el atlanticense llegaron 3 minutos después. Tras ser sustituido debido a un fuerte golpe que momentos antes recibió en un choque con el portero de la Lazio. Al final fue victoria del Udinese por la mínima, que lo deja tercero del campeonato con 9 puntos. Ahora hablamos de béisbol porque los Yankees perdieron 9-5 con los Orioles de Baltimore y se quedaron sin ir a la postemporada. Ocurrió justamente 24 horas antes del retiro del emblemático Derek Jeter. Después de haber clasificado a postemporadas en 17 oportunidades entre el 95 y 2012, los Yankees de Nueva York fueron eliminados por segundo año consecutivo tras haber perdido frente a los Orioles de Baltimore 9-5 en el Yankee Stadium. Los de Nueva York ganaban 3-0. Pero en la cuarta entrada pasó lo increíble. Doblete de Ryan Flaherty, sencillo de Nick Markakis, triple de David Long y sencillo de Adam Jones impulsaron las 6 carreras que anotaron los dirigidos por Buck Solker, lo que le dio vuelta al partido y le dio la confianza al cuerpo de lanzadores del equipo. Los Yankees conectaron 3 cuadrangulares que al final no fueron suficientes. Otra temporada para olvidar para los Bombarderos del Bronx. El número 3 del mundo en tenis, Rafael Nadal, regresó a la actividad en una exhibición contra Jo-Wilfried Tsonga, esto tras recuperarse de una lesión en la muñeca derecha. Casi 3 meses después de haber caído eliminado en octavos de final del Abierto de Wimbledon, el español Rafael Nadal regresó a la actividad. El tenista número 2 del ranking ATP dejó atrás una lesión en su muñeca derecha que lo privó de ver acción en la temporada de cancha dura en Norteamérica, incluyendo el US Open. Hoy en una exhibición disputada en Astana, la capital de Kazajistán, se enfrentó al francés Jo-Wilfried Tsonga, a quien derrotó en 3 sets con parciales de 6-7, 6-3 y 6-4. Nadal tiene previsto para finalizar el año afrontar 5 torneos, empezando la próxima semana por el ATP 500 de Pekín y continuando con el Masters 1000 de Shanghai, el ATP 500 de Basilea, el Masters 1000 de París y el Torneo de Maestros de Londres. Ahora hablamos de golf porque quedaron definidas las parejas para los Four Balls en la primera jornada de lo que es la Copa Ryder en Escocia. Rory McIlroy y Sergio García se enfrentarán a Phil Mickelson y Keegan Bradley en el que será el último partido y el más atractivo de la mañana. Los otros duelos serán Bo Watson con Webb Simpson enfrentando al inglés Justin Rose y al sueco Henrik Stenson. Ricky Fowler hará pareja con Jimmy Walker para enfrentar a Martin Kaymer y Thomas Bjorn, mientras que Jordan Spieth y Patrick Reed en la pareja joven de los estadounidenses se enfrentarán al escocés Stephen Gallagher y al inglés Ian Poulter.
Todo en deportes y quedan en manos de Luisa Willis. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento en CMI Mundo. Una reconocida actriz y una modelo hoy fueron víctimas del hacker de las celebridades. Aunque todo el mundo está a la espera de las famosas imágenes íntimas de la estrella de Harry Potter, Emma Watson, que el hacker de las estrellas prometió difundir esta semana, hoy las portadas sobre el tema de la filtración masiva son protagonizadas por la modelo polaca Emily Ratajkowski, recordada por su participación en el video de Robin Thicke Blurred Lines. Las imágenes sacadas de su disco duro virtual le dan la vuelta al mundo. Emily no fue la única afectada del día. De nuevo, la actriz de la serie The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, vuelve a ser víctima del pirata informático. En redes sociales, sus imágenes ya son calificadas de artísticas, pues desde que se filtraron sus primeras fotos, ninguna tiene contenido sexual como las de las demás celebridades. Precisamente hablando de las filtraciones, las supuestas amenazas del pirata informático a la actriz Emma Watson despertaron la solidaridad de sus colegas artistas. Tras el sentido discurso de Emma Watson ante la Organización Internacional de las Naciones Unidas, muchos dejaron de verla como una británica de 24 años con cara bonita. Sus palabras lograron mostrar que es una mujer de armas tomar, que lucha por el cambio a favor del género femenino. Es por esto que muchos famosos se han unido a su causa en su campaña denominada He for She. A través de redes sociales, en su mayoría hombres, buscan con carteles apoyar esta campaña, con la cual se quiere acabar con las diferencias de género, demostrando igualdad y empoderamiento de la mujer. La joven fue muy aplaudida luego de su discurso presentando esta campaña, donde contó las experiencias de vida que la llevaron a definirse como feminista. Palabras que muchas veces es mal vista, sin embargo, ella mostró su deseo de apoyar la equidad. Avanza la Semana de la Moda de París. Hasta la capital llegó la socialité Kim Kardashian, quien pasó por un incómodo momento. De esta forma fue atacada Kardashian en la entrada del lugar donde su hermana menor, Kendall, fue la estrella de la pasarela de la firma Balmain. Visiblemente asustada, la celebrity acudió a su equipo de seguridad para evitar que la persona que se aferró a ella le hiciera algún tipo de daño. Hasta el momento se desconoce quién fue él o la intrépida que hizo gritar a Kim. Oh my God. Yo, watch Kanye get Y de París nos vamos para Liverpool, en donde Kylie Minogue inició su gira mundial. Con un gran homenaje a los años 80, la artista pop cantó ante más de 20.000 personas que la acompañaron en la presentación de su nuevo trabajo discográfico, que lleva el mismo nombre. En los próximos días, la diva visitará países como España, Italia y Francia. Ojalá vuelva a tener a Colombia en cuenta para uno de sus shows, tal y como lo hizo en 2005. Y continuamos con noticias de cantantes porque Britney Spears presentó su primera colección de ropa interior. La cantante estadounidense Britney Spears sigue promocionando Intimate Britney Spears, la colección con la que por primera vez la artista de 32 años baja de los escenarios para adentrarse en el mundo de la lencería. El Café Royal de la ciudad inglesa fue el lugar que escogió la intérprete de Womanizer para lanzar su línea de ropa interior que consta de 8 románticas y delicadas prendas basadas cada una de ellas en una flor y un poema. En más de 60 tallas, con copas de la A a la J y patrones que se adaptan a cualquier tipo de mujer, todos los conjuntos de Britney le permiten a las interesadas adquirir el estilo sexy y cómodo inspirado en la estrella del pop. La ropa de cama de Britney está disponible en su tienda online y en sus puntos de venta habituales en Estados Unidos, Inglaterra y España.
En el aeropuerto de Holanda hay un trabajador que se roba todas las miradas. Se trata de un perro beagle. No se trata de una película de mascotas donde su protagonista es un can con superpoderes, aunque pueda parecer un superhéroe para quienes ayuda. Es Sherlock, un perro beagle que es usado en una aerolínea en Ámsterdam para rastrear a todos los pasajeros olvidadizos de sus pertenencias antes de que abandonen el aeropuerto de esta ciudad. Sherlock, mediante su olfato, empieza a buscar al dueño del objeto olvidado, logrando gran éxito, pues rastrea al dueño en corto tiempo. Este singular trabajo ha generado gran aceptación entre los pasajeros, ya que regresa desde celulares, auriculares y hasta juguetes que tan frecuentemente dejan olvidados los niños. La recompensa de Sherlock no solo se la dan sus compañeros de trabajo, pues es considerado parte del equipo de la aerolínea. También se la dan los pasajeros, quienes le dan un gran abrazo y hasta fotos se toman con él. Muchos se preguntan qué hacía Sofía Vergara visitando a su ex en Nueva York. La artista de 42 años fue captada así en las calles de la Gran Manzana, hablando y riendo con quien hasta hace 2 meses era su pareja. Las fotos dejarían claro que a pesar de los rumores sobre una posible enemistad, los dos lograron superar la ruptura y son buenos amigos. Sin embargo, los más escépticos acusan a la barranquillera de serle infiel a su actual novia. Hasta aquí las noticias del entretenimiento en CMI Mundo. Andreina los espera en la emisión de las 7 de la noche. Hasta luego. Es todo por ahora en CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Y a las 7 más CMI. Ahí los espero. Gracias por acompañarnos.